Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un gozo para mí nuevamente continuar conectado con ustedes, enseñando la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio exegético muy interesante y desafiante del libro de Apocalipsis. Un libro que despierta mucha inquietud y temor en algunas personas. Sin embargo, un excelente libro que nos va a ayudar a entender aún más el propósito de Dios para nuestras vidas. Les animo a tener una Biblia a mano, ojalá una Biblia que puedan anotar, que puedan marcar, que puedan anotar al margen, o una libreta donde puedan tomar apuntes, de tal manera de sacar más provecho de esta enseñanza. También, aprovechando la tecnología, es posible parar, retroceder el video, volver a escucharlo y de esa manera entender mejor las explicaciones y las aplicaciones que vamos a tener en este hermoso estudio. La verdad es que la tecnología nos permite aún sacar más provecho todavía de la enseñanza de la Escritura. Y una de mis metas, además de que podamos comprender, además de que podamos entender correctamente el libro de Apocalipsis, y además de que podamos sacar una aplicación práctica a nuestras vidas y nuestras vidas sean transformadas por la palabra del Señor, una de mis metas también es que podamos aprender o sacar lección o sacar ejemplo de cómo estudiar mejor, cómo sacar más provecho al estudio personal de la palabra de Dios. Es por eso que en esta oportunidad vamos a hacer un estudio más que expositivo o más que temático o incluso más que textual, un estudio más exegético. Vamos a ir versículo por versículo, vamos a tomarnos el tiempo tranquilo y relajado para poder explicar, para poder entender y para también sacar el máximo provecho del estudio de la palabra del Señor. Así es que te animo a que nos embarquemos juntos en este apasionante estudio del libro de Apocalipsis. Muy bien, vamos entonces a nuestro texto allá en Apocalipsis y el primer versículo que vamos a leer probablemente es un versículo clave que es muy interesante y que es muy importante comprender en este estudio. Les pido que me acompañen, por favor, a Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 19 de Apocalipsis, capítulo 1. Aquí vamos a encontrar un bosquejo general de todo el libro, ¿ya? Luego de esto voy a comentar algunos aspectos importantes y necesarios y fundamentales antes de entrar en este estudio, y luego vamos a ir desarrollando este bosquejo ya a través de varios domingos. Hoy solamente vamos a avanzar un poco para establecer el fundamento y para establecer la base de lo que va a ser nuestro estudio de este hermoso y desafiante libro. ¿Ya? Así que acompáñenme. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 19 dice así la palabra del Señor. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Después vamos a ver cómo esto establece el bosquejo completo del libro de Apocalipsis. Dice, escribe las cosas que has visto. Esto hace referencia al capítulo 1, con el que hoy día vamos a comenzar. Luego dice, y las que son. Esto hace referencia al tiempo particular en el que vivió el apóstol Juan, quien escribió este hermoso libro, y hace referencia a los capítulos 2 y 3. Y luego añade, y las cosas que han de ser después de estas. Y eso se refiere a los capítulos 4 hasta el final. Y eso probablemente es lo que despierta más interés y más entusiasmo. Muchas personas, el primer libro que buscan leer de la Biblia, cuando tienen una Biblia en su mano, es el libro de Apocalipsis, por este sentido, ¿verdad?, de saber qué es lo que depara el futuro. Bueno, vamos a ir estudiando poco a poco y vamos a ir comprendiendo que no es un libro al que hay que tenerle temor. No es un libro tan complejo. Tiene algunas dificultades, sí, pero si uno estudia sistemática, regular y de una manera dedicada la palabra del Señor, es posible comprender por lo menos la mayoría de lo que la misma Biblia nos quiere enseñar. Ya, la Biblia fue dada a nosotros para que la pudiéramos entender. Y más que nunca en este estudio vamos a hacer práctico este dicho, ¿verdad?, que a veces compartimos con algunos hermanos, de que la Biblia quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir.
entendiéndola de una manera natural, ¿verdad? Comprensiva. Y eso vamos a tratar de hacer en este estudio. Ahora bien, como dije, voy a mencionar algunos aspectos básicos y fundamentales para el correcto y adecuado entendimiento del estudio de este libro de Apocalipsis. ¿Ya? En primer lugar, quiero mencionar que fue escrito por el apóstol Juan, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, ¿ya? El que es llamado el discípulo amado, y quien también escribió el Evangelio de Juan, primera epístola universal del apóstol San Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y también nos deja este precioso libro de Apocalipsis. Lo escribió exiliado por el emperador romano Domiciano, ya aproximadamente un exilio que el apóstol Juan vivió entre el año 92 y 96 después de Cristo. Por eso es que se estima que este libro fue escrito por ahí por el año 94, 95 después de Cristo. El apóstol Juan a estas alturas ya es un hombre anciano, más de 90 años, ¿ya? Y que está exiliado en la isla de Patmos, una isla muy pequeña, una isla volcánica, rocosa, que cuenta con muchas cuevas, ¿verdad? Donde el Imperio Romano exiliaba a algunos de sus opositores políticos, sociales o en este caso religiosos, como el apóstol Juan. ¿Ya? Ahora bien, otros aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a abordar este estudio, es decir, con qué enfoque, con qué mirada y de alguna manera con qué sistema de interpretación vamos a establecer el estudio de este libro. ¿Ya? Así que quiero mencionar algunos aspectos básicos, fundamentales para el estudio de Apocalipsis. En primer lugar, ¿cómo vamos a interpretar este libro? ¿Ya? Y esto nos hace hacer la pregunta, ¿cómo interpretar correctamente la Escritura, la Biblia? Bueno, hay tres normas muy sencillas y fáciles de recordar que yo les quiero dejar. Por supuesto, hay muchas normas más que podemos incluir. Ya podemos estudiar la hermenéutica, que es el arte de entender e interpretar correctamente la palabra de Dios. Podemos también recordar que en otros momentos hemos enseñado acerca de las reglas de estudio bíblico. Algunos usan 15 reglas, otros usan 20 reglas, otros tienen más reglas de estudio bíblico, pero a mí me gustaría dejarles algo recordable y algo práctico, que tú puedas también recordar y aplicar cuando tú estudies la Biblia. No solo el libro de Apocalipsis, sino cualquier otro libro de la Escritura. Pero particularmente estas normas ya nos van a ayudar muchísimo a interpretar correctamente y entender adecuadamente este hermoso libro de Apocalipsis, ¿ya? Y estas tres normas básicas yo les llamo colina. Colina porque es como subirse a una colina, ¿ya? Y ver mejor el paisaje, ver mejor el panorama de lo que está ahí en el valle, ¿ya? Y además porque esta palabra colina es un acróstico, ¿ya? Cada una de sus palabras representa algo interesante e importante. Y son básicamente tres normas muy sencillas y fáciles de recordar. En primer lugar, debemos respetar el sentido completo. Ahí tenemos las dos letras, ¿verdad?, de colina, co. El sentido completo de la Escritura, es decir, como un todo, entender la Biblia como un todo. A pesar de que son 66 libros, escritos por distintos autores, en distintos tiempos, en diferentes idiomas, pero tienen un sentido único. Ya tienen un enfoque único porque fueron inspirados por la misma persona, el Espíritu Santo. Así que hay que tomar la Escritura en un sentido completo, como un todo, respetando, por ejemplo, el contexto de la Escritura, el contexto inmediato, cercano o aún más lejano, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto escritural de toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, y el contexto doctrinal, es decir, interpretar de tal manera que la aplicación que saquemos no contradiga, la enseñanza que saquemos no contradiga con otras enseñanzas claras de la misma Escritura, ¿ya? Y esto lo hacemos básicamente comparando Escritura con Escritura, es decir, lo que dice un texto aquí, comparándolo con lo que dice otro texto allá, y más allá, y otro más allá, y así comparando Escritura con Escritura, y acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, sacando un entendimiento
de lo que el texto quiere decir, ya comparándolo con otro texto y de esa manera sacando un entendimiento, ¿verdad?, espiritual. No acomodando lo espiritual, que es el texto bíblico, a nuestro entendimiento carnal. No acomodando lo espiritual ya al entendimiento o al dogma de alguna determinada iglesia, de alguna determinada doctrina o de algún determinado énfasis, ¿verdad?, que existe hoy en día, sino que acomodando lo espiritual a lo espiritual, ya la escritura a la escritura, y de esa manera logrando un correcto entendimiento completo de ella. En segundo lugar, literario, ahí tenemos la segunda par de letras, ¿verdad? Li, de colina, literario y gramatical, respetando entonces un sentido literario y gramatical, considerando y respetando las figuras, las representaciones, las narraciones que encontramos en la escritura o los simbolismos que la misma Biblia señala, explica y el sentido común, ¿verdad?, nos permite interpretar. ¿Ya? Es decir, reconociendo que en la escritura hay poesía, hay profecía, hay narración, hay historia, ¿ya?, y respetando el sentido literario y gramatical de lo que la misma Biblia nos enseña. Vamos a ver que en este estudio de Apocalipsis vamos a usar mucho esto porque nos interesa no lo que nosotros entendemos o la perspectiva nuestra de entender las cosas, sino cómo el apóstol Juan lo vio, lo entendió, lo transmitió y cómo los receptores originales entendieron lo que el apóstol Juan les quería decir. Y a la vez vamos también a respetar los simbolismos, las representaciones o cuando también se menciona, ¿verdad?, un lenguaje narrativo sencillo y fácil de entender. Pero esto requiere respetar este sentido literario y gramatical. Y en tercer lugar, natural. Natural, las últimas dos letras, na, de colina, ¿verdad? Natural o normal, ¿ya? Es decir, cómo lo interpretaríamos habitualmente usando el sentido común y la lógica sencilla. Vamos a entender que hay muchas cosas que se pueden entender e interpretar en su sentido natural y normal, y que la misma Biblia, la misma Escritura da su interpretación, ya especialmente en este libro, en el libro de Apocalipsis. La misma Biblia te va a ir dando, ¿verdad?, los matices, el entendimiento y la confirmación para interpretarlo correctamente. Ya esto es algo maravilloso que tiene la Escritura, que la misma Biblia se interpreta a sí mismo. Como hemos dicho en otras oportunidades, el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Así es que vamos a aprovechar estas tres normas o este esquema simple, básico, de lograr un mejor entendimiento de la Escritura. Colina, ya como subirse a una colina y ver hacia el valle con una mejor perspectiva, ¿no es cierto?, y entender mejor cada cosa. ¿Ya? Así es que recuerda, anótalo por ahí, ¿verdad?, estas normas básicas y sencillas de entender la Escritura. Ahora, como dije, hay más normas, hay más reglas, hay una hermenéutica mucho más completa y profunda, pero esto resumiéndolo de una manera fácil, sencilla, para cualquier persona que quiera estudiar la Escritura, sin duda le puede ser de mucha utilidad. En este estudio yo estoy utilizando regularmente estas tres cosas y sin duda de que me han servido de mucha ayuda, aún en mi propio estudio bíblico personal, ¿ya? Entonces, el método colina, ¿ya? Completo, literario y natural, ¿ya? Completo como un todo, literario y gramatical, y natural o normal, ¿ya?, para poder entender la palabra del Señor. Ahora bien, dicho esto, quiero decir que el mejor método para aplicar este tipo de regla o de norma para el estudio de la Biblia es el método inductivo. Ya no voy a profundizar mucho en esto, solo lo voy a mencionar para establecer la base sobre la cual vamos a desarrollar este estudio. El método inductivo nos lleva a través de tres pasos, un proceso para entender bien e interpretar bien, aplicando estas normas o estas reglas, a través de tres pasos. El primero es la simple observación, observarlo todo y tratar de descubrir qué es lo que vemos antes de llegar a una rápida deducción o a una rápida, ¿verdad?, aplicación o interpretación. Primero necesito detenerme, leer, volver a leer y observar todo lo que el texto me dice, ya yendo de lo general a lo particular, yendo de lo macro, ¿verdad?, a lo micro, es decir, a lo específico. La observación, ¿qué es lo que vemos?
anotar, registrar, marcar, subrayar, destacar lo que estamos viendo, las palabras repetidas, por ejemplo, las palabras importantes, etc. Luego el segundo paso es la interpretación. ¿Qué es lo que entendemos de toda esta observación? ¿Cómo interpretamos correctamente? Y ahí es probablemente donde vamos a aplicar estas tres normas que les expliqué, este método Colina, ¿ya? De tomarlo en sentido completo, literario y gramatical, y natural o normal. Y luego de la interpretación, respetando por supuesto la observación y el contexto de lo que hemos visto, recién ahí llegamos a la aplicación. Una aplicación, es decir, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Porque la Escritura es un libro vivo que transforma nuestra vida. Nuestra meta no es solo llenarnos de entendimiento y comprender bien este libro, sino cómo este libro transforma mi entendimiento, mi vida y sobre todo, ¿verdad?, mi compromiso y servicio al Señor. ¿Ya? Así que, ¿cómo lo aplicamos? ¿Ya? Primeramente una aplicación histórica, luego una aplicación doctrinal y finalmente una aplicación personal. ¿Ya? Una aplicación histórica, ya cómo lo aplicaron los oyentes originales, una aplicación doctrinal, qué doctrinas aprendemos y sacamos, ¿verdad?, de esto para nuestras vidas, y una aplicación personal, cómo yo aplico esto en el día a día, ya en las decisiones que debo tomar, en las actitudes que debo tener. Y sin ningún lugar a dudas, ya el estudio de este libro nos va a ayudar a tener una mejor actitud, un mejor entendimiento y mejores decisiones que debamos tomar, sobre todo en los días actuales, contingentes en los que estamos viviendo, ya debido a tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, tantos cambios que están sucediendo en nuestra forma de vida, ya por ejemplo a través de esta pandemia que estamos enfrentando este año. Así es que, sin duda, va a ser un tremendo desafío. Ahora bien, yendo ya más de lleno al libro de Apocalipsis, debemos decir y establecer que Apocalipsis debe ser interpretado en su mayor parte como eventos futuros, ya no alegóricamente, como que cada palabra, cosa o evento simbolizan muchas cosas, ya que el mismo texto no dice con claridad, forzando especulaciones simbólicas, ¿verdad?, o representativas. No lo vamos a interpretar de manera alegórica, como lo hacen, ¿verdad?, algunas doctrinas o algunos grupos. Tampoco lo vamos a interpretar de una manera espiritualizada, ¿ya? Es decir, con una actitud mística, ambigua, filosófica o subjetivamente distorsionada, ¿ya? La Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación privada, ¿ya? Es decir, no es que solo yo pueda llegar a tener el entendimiento completo de la Escritura porque tuve una visión o porque tuve una experiencia o porque tuve una revelación particular. ¿Ya? No lo vamos a estudiar en este enfoque. Tampoco lo vamos a estudiar de una manera representativa e histórica, como que estos eventos, ¿ya?, como que estos eventos representan sucesos del pasado en la historia humana. ¿Ya? Muchos interpretan, fíjate, el libro de Apocalipsis de manera representativa, es decir, mira, lo que dice acá representa lo que pasó en el pasado en la historia humana, ya allá en el tiempo de la Primera Guerra Mundial o allá en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y la bestia representa a Hitler u otras cosas, ¿verdad?, por el estilo. No lo vamos a interpretar así, ¿ya? Sino que más bien, ya el sistema más bíblico, vamos a asumir que el sistema más bíblico, consecuente con la Escritura y confiable, ya es lo que nosotros llamamos el dispensacionalismo, ya que Dios ha tratado con la humanidad a través de los tiempos de diferentes maneras. ¿Ya? Básicamente reconocemos que hay 7 dispensaciones que son relatadas en la Escritura. La inocencia, cuando Adán estaba en el huerto con Eva, la conciencia después que Adán y Eva pecaron, el gobierno humano, ya principalmente expresado en el liderazgo de Noé después de salir del arca, la promesa ya del Mesías, que es dada principalmente a Abraham, de quien también nace una nueva nación, la promesa, luego la ley, ya que es la dispensación en que Dios trata con el hombre a través de la ley dada a Moisés, principalmente para su pueblo Israel. Luego la gracia, que es el periodo en el que estamos actualmente, el periodo de la gracia, donde llegamos a Cristo, ¿verdad? Todos aquellos que
y clamamos por nuestra salvación, podemos llegar libremente a obtener la salvación a través de la gracia en Cristo Jesús, y en el futuro lo que sería el milenio, el reino milenial, donde Cristo va a reinar literalmente sobre esta tierra por 1000 años. Ya son 7 dispensaciones que podemos reconocer claramente en la Escritura y que establecen un patrón y un marco de cómo Dios obra a través de los siglos. El plan de Dios a través de los siglos. Y esto nos ayudará muchísimo a entender justamente el libro de Apocalipsis al percibir, al notar cómo Dios obró en el pasado en otras dispensaciones y cómo también Él va a obrar en el futuro. La forma en que Él obra es muy importante para entender correctamente la Escritura, especialmente el libro de Apocalipsis. Asimismo, además de aplicar un sentido dispensacionalista a este estudio, vamos también a aplicar lo que es llamado el premilenialismo. El premilenialismo se refiere a que el Señor Jesucristo mismo va a venir a esta tierra literalmente, ya en su cuerpo glorificado, a establecer un reino milenial, ya, y literal, que aún es futuro, ya, un reino literal entonces establecido y gobernado personalmente por Jesucristo aquí en la tierra, y que esto es algo aún futuro, ya, pero que Cristo es el que lo va a establecer. Además, vamos a entender la Escritura consecuentemente con una postura dispensacional y premilenial, ya vamos a enfocarnos en este estudio a través del pretribulacionalismo. ¿Ya? Yo sé que son palabras complejas, no tienes que escribirlo todo, solo estoy estableciendo la base de este estudio. El pretribulacionalismo se refiere al arrebatamiento antes de los 7 años de la tribulación, porque hay mucha gente hoy en día que cree que la iglesia o los creyentes vamos a pasar por la tribulación para ser purificados, por ejemplo, ya desconociendo que ya hemos sido purificados en la sangre de Cristo. Ya no voy a profundizar tampoco mucho en esto, pero esto va a ser muy evidente cuando comencemos a estudiar el libro de Apocalipsis, de que la iglesia va a ser librada de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, que nosotros vamos a ser librados de la ira venidera, como claramente Pablo lo dice en Tesalonicenses, que no estamos puestos para ira, sino para liberación o para salvación, como también Pablo lo declara. Así es que, y además, porque a través de la historia, a través de todas las dispensaciones, Dios ha obrado de una manera específica, y Él siempre ha librado a sus escogidos antes del juicio, antes, ¿verdad?, del tiempo de juicio que Él ha derramado sobre la humanidad en distintos periodos y momentos de la historia. Así es que Dios no va a hacer una excepción en esto, va a seguir su esquema porque Él es consecuente, y es por eso que nosotros somos pretribulacionales, es decir, creemos firmemente que vamos a ser arrebatados antes de que comience los 7 años de tribulación aquí en la tierra, un momento de mucha angustia y quebranto, cual nunca la ha habido sobre la faz de la tierra, y que básicamente es el tema principal del libro de Apocalipsis, de los capítulos 4 hasta el final. Ahora bien, podemos también decir que Daniel, el libro de Daniel, es un libro excelente, ¿ya?, que complementa y facilita mejor, mucho mejor, el entendimiento de Apocalipsis. Así es que si puede leer Daniel, también va a ser muy útil, ¿ya? Algunas similitudes básicas entre, por ejemplo, el profeta Daniel y el apóstol Juan. Por ejemplo, ambos comenzaron jóvenes al iniciar su ministerio y terminaron ancianos al concluirlo, ¿ya? Ambos murieron de forma natural. Ambos son llamados siervos amados, ¿ya? Muy amado, habla el texto ahí en Daniel acerca de Daniel, y el discípulo amado, así se refiere el Nuevo Testamento a Juan. Ya Jesús consideraba a Juan como su discípulo amado. Ambos recibieron su profecía estando cautivos. Juan ahí en Patmos, Daniel allá en Babilonia. Ambos nunca se casaron, no hay registro de que hayan sido casados, así que eran solteros. Ambos escribieron sobre visiones que Dios les reveló por medio de ángeles. Ya vamos a ver que Juan recibió muchas de estas visiones y revelaciones a través de un ángel. Ambos escribieron inspiradamente sobre el futuro de toda la humanidad y no solo de la nación de Israel o de una nación en particular. Ambos tratan sobre la semana 70, la 70ª semana de Daniel. Después voy a explicar un poco más esto. Ambos también hacen referencia al
pacto del anticristo, que es el que da inicio a los 7 años de tribulación. Ya voy a explicar también de eso más adelante. Ambos hacen referencia a la abominación desoladora, al tiempo de los gentiles, al hombre de pecado, a los 7 años de tribulación, a los últimos 3 años y medio de gran tribulación, ya al día del juicio del Señor, al resurgimiento del aspecto militar y político del Imperio Romano, al milenio y al juicio final. Ya todos estos conceptos después los vamos a ir viendo a medida que avancemos en nuestro estudio, pero ambos profetas tratan de lo mismo. Así que si quiere leer como complemento a este estudio de Apocalipsis, el libro de Daniel, sería muy interesante que lo hicieras. Ya puedes conseguir una buena Biblia de estudio o tú mismo puedes aplicar ya este sistema, ¿verdad?, colina de estas normas de estudio bíblico a través del método inductivo. Ahora bien, una breve cronología de los eventos futuros también nos puede ayudar a establecer la base sobre la cual vamos a seguir en este estudio. ¿Ya? ¿Qué eventos futuros están por suceder? No han ocurrido, pero están por suceder, probablemente muy pronto. Ya muchos creyentes creemos que ya estamos en los últimos tiempos. Podemos mencionar el arrebatamiento de los creyentes y el tribunal de Cristo, posterior al arrebatamiento en el hogar celestial. Un evento en el que Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo es Dios, en el que Jesucristo mismo va a descender, pero no a la tierra, ¿ya? Va a descender sobre las nubes, no con las nubes, vamos a ver después que eso es una diferencia, sino que va a descender para que en el aire ya nos arrebate, es decir, nos tome de esta tierra y nos lleve, ¿verdad?, a su presencia. Y podamos experimentar la transformación de nuestros cuerpos en cuerpos glorificados para estar para siempre con el Señor. Entonces, el arrebatamiento es un evento o un futuro donde Cristo mismo va a venir, en cualquier momento puede suceder, y nos va a hacer desaparecer, nos va a arrebatar rápidamente e inesperadamente de esta tierra para llevarnos a su presencia. Luego de eso, en el cielo, vamos a experimentar el tribunal de Cristo, donde Cristo nos va a evaluar en cuanto a nuestro servicio, nuestras obras que hayamos hecho para Él. No tiene que ver el tribunal de Cristo con nuestra salvación, sino tiene que ver simplemente con la evaluación de lo que hayamos hecho con nuestra vida mientras estábamos aquí en la tierra sirviendo al Señor. Después de este evento, no sabemos cuánto tiempo después, se va a dar inicio a los 7 años de tribulación, cuando el anticristo firme un pacto con la humanidad y especialmente con Israel. Y va a ocurrir la aparición del anticristo en la escena mundial. Ya el anticristo se va a manifestar. Básicamente eso lo vemos de los capítulos 6 en adelante de Apocalipsis. ¿Ya? Luego, a la mitad de estos 7 años, ya va a ocurrir la profanación del anticristo, a la mitad de estos 7 años de tribulación, y él se va a proclamar como Dios, ya un endiosamiento de parte del anticristo. Luego, después de esta profanación, a la mitad de los 7 años, 3 años y medio después, viene la batalla de Armagedón, que es una batalla mundial que concluye estos 7 años de tribulación, ¿ya? Y de la que muchos hablan, incluso algunos han hecho películas, aunque muy fuera de lo que realmente enseña la Escritura, ya muy lejana de una correcta interpretación de la Escritura, porque Armagedón, a propósito, no es la batalla final, ¿ya? Sino que es uno de los eventos, todavía queda mucho por suceder en el futuro. Después de Armagedón viene el juicio a las naciones gentiles. Después del juicio a las naciones gentiles, que básicamente lo vemos ya en Mateo 25, viene un juicio y purificación de la nación de Israel, que es una profecía para el pueblo de Israel. Luego de eso viene el establecimiento del reino milenial por parte de Jesucristo, el comienzo del milenio, donde Satanás es atado por 1000 años, donde el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, y donde van a pasar 1000 años donde Cristo va a reinar con justicia. Al final de estos 1000 años viene la batalla y rebelión final de Gog y Magog, que sería ahí recién la batalla final de la humanidad. Esta rebelión final va a ocurrir al final del milenio y todos los que no hayan nacido de nuevo o no se hayan convertido, ¿no es cierto?, a Cristo, van a ser destruidos. Luego de esto viene el juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos, grandes y pequeños, como vamos a ver después en Apocalipsis 21, van a presentarse ante Dios y Dios los va a juzgar. Y el que no esté escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego,
donde ya va a estar Satanás y donde también va a estar el falso profeta y el anticristo. ¿Ya? Después vamos a explicar más de estos personajes. Y finalmente, después del juicio del gran trono blanco, ya viene lo que podemos llamar el cielo nuevo y tierra nueva, ya, porque Dios va a destruir este mundo como lo conocemos y va a formar un nuevo mundo donde mora la justicia, y luego de eso viene el estado eterno, es decir, un estado donde vamos a estar por siempre gozándonos, ¿verdad?, de la comunión con nuestro Padre Celestial y con aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, del Cordero. Ahora bien, vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, ¿ya? Y como dije, hoy vamos a dar solo el inicio, el comienzo de este estudio para establecer bien las bases sobre la cual vamos a ir estudiando poco a poco, de una manera más exegética, este hermoso y precioso libro. Así que te animo a que te embarques como nosotros, ¿verdad?, en este estudio y no te pierdas ninguno de estos capítulos, ¿ya? Bueno, dijimos que este evangelio fue escrito por el apóstol Juan. Yo en lo personal, yo le llamo el quinto evangelio del apóstol San Juan de nuestro Señor Jesucristo. Lo llamo así porque para mí son buenas noticias de que el Señor viene antes. Aunque Apocalipsis trata de muchos juicios en el futuro, pero es una buena noticia el saber de que Dios todavía nos da tiempo para que nos volquemos al Señor y las personas se arrepientan y lleguen a ser convertidas. Entonces es una buena noticia saber de que el Señor está por venir, ¿ya? Aunque tal vez no lo es para aquellos que aún no lo conocen. Y por eso es que es nuestro desafío de alcanzarles para Cristo, ¿ya? Así es que este libro, como dije, fue escrito por el apóstol Juan, estaba exiliado por el emperador Domiciano, ya que estamos estudiando también en la historia de la iglesia, a la isla de Patmos, y fue escrito aproximadamente el año 94-95 después de Cristo, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿ya? Ahora, en primer lugar, dice el texto allí, la revelación. Esa palabra revelación en el idioma original en que fue escrita la Biblia es literalmente la palabra apocalipsis, de donde viene nuestra palabra apocalipsis. Es decir, nuestra palabra actual, español, apocalipsis, ya fue transliterada del idioma griego, ¿no es cierto?, a nuestro idioma, y quedó registrada en nuestro idioma, y hoy en día se entiende esta palabra, ¿no es cierto?, como apocalipsis. Ahora, ¿qué significa literalmente apocalipsis? Bueno, significa revelación o descubrimiento, porque la idea es descubrir, ¿verdad? Es como descubrir una cortina, como descubrir un velo y poder ver más allá. Así es que esto significa esta palabra, y es esta palabra la que da el nombre de nuestro libro, ¿ya? Es interesante que en otros idiomas, como el inglés, por ejemplo, ya esta palabra, apocalipsis, incluso el libro, ¿verdad?, en la King James, que es la Biblia en inglés, tú no vas a leer ahí apocalipsis, sino que vas a leer revelaciones o revelation. Es decir, vas a leer ahí, ¿verdad?, traducido, no transliterado, de verdad, a revelación. Ahora, a propósito, es interesante que hay palabras que en su idioma original tienen un significado claro y sencillo. Palabras muy claras, muy sencillas que se entienden muy bien en su idioma original. Pero que en otro idioma, cuando es traducido, no tiene una traducción clara, directa y sencilla, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro idioma español, la palabra anteayer. La palabra anteayer uno la entiende, ¿ya? Antes de ayer, ¿ya? Anteayer me pasó esto. Pero si tú quieres traducir esta palabra al inglés, ¿ya?, no hay una traducción en una sola palabra que claramente exprese lo que estamos diciendo acá, ¿ya? Pasa lo mismo al revés. Tú después puedes buscar ahí o googlear, ¿no es cierto?, en inglés o en un traductor anteayer y te va a dar una frase para poder explicar o entender mejor esa palabra, porque en inglés
no hay una traducción directa. O, por ejemplo, ya desde el inglés al español, la palabra spam. Ya todos sabemos lo que es un spam. En un correo electrónico, ¿no es cierto?, hay una carpeta que dice spam. ¿Ya? Y son esos correos que llegan de avisos publicitarios, esos correos masivos que te envían, que llenan espacio y que algunos probablemente contienen incluso virus. Entonces uno no quiere nada con los spam. Esa palabra spam es una palabra en inglés, ya que tiene un significado claro y sencillo, pero en español, ¿cómo lo traducimos? Bueno, tendríamos que usar varias palabras para explicar. Es un correo, ¿no es cierto? O es un mensaje que llega, ¿verdad? Un mensaje masivo que llega, ¿verdad? Reiteradamente, ¿verdad? A mi casilla, a mi correo, a mi WhatsApp, ¿verdad? Y que contiene información sobre cosas que no me interesan, ¿ya? Y no quiero nada que ver con eso. Bueno, todo eso tengo que decir para explicar a alguien qué es lo que es un spam. Bueno, es porque es una palabra que en el inglés tiene un significado, pero en el español yo tengo que explicarla mejor. Bueno, pasa lo mismo. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, lo escribió en griego. Y como lo escribió en griego, ya luego fue traducido. Entonces hay palabras las que necesitamos explicar un poco mejor, como revelación. ¿Ya? Apocalipsis quizás no te diga mucho. Si alguien dice, ¿qué es Apocalipsis? Mucha gente va a decir, no sé qué es lo que es Apocalipsis. Pero si yo te digo que Apocalipsis significa revelación, ya entiendes un poquito mejor de qué estamos hablando. Así que comienza el libro hablando de revelación y luego dice de Jesucristo. Es interesante porque esto literalmente se refiere a una revelación o a un descubrimiento de parte de Jesucristo o acerca de Jesucristo o sobre Jesucristo en los últimos tiempos o de Jesucristo. ¿Ya? Puede significar todos estos aspectos anteriores. Una revelación del mismo Señor Jesucristo que Él le da a Juan a través de su ángel, como también una revelación acerca del Señor Jesucristo en cuanto a las cosas que van a ocurrir con Él en la historia humana, aquí en la tierra, en el futuro. ¿Ya? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar o para mostrar, ¿ya?, a sus siervos, acuérdate de esa palabra, sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. ¿Ya? Esa palabra, sus siervos, ya que algunos conocen que en griego es la palabra doulos o siervo esclavo, significa literalmente esa palabra, ¿ya? Esos siervos probablemente fueron los 7 pastores de las 7 iglesias que luego el apóstol Juan les va a escribir en los capítulos 2 y 3 y que probablemente lo estaban visitando en la isla de Patmos, ahí en el exilio. ¿Ya? Ahí podían recibir visitas, de la misma manera que el apóstol Pablo recibía visitas en su casa, ¿verdad?, estando encarcelado allá en Roma. Bueno, probablemente estos pastores de estas 7 iglesias mencionadas acá lo fueron a visitar, ¿ya? Así es que a través de estos pastores, luego Juan envía una carta a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Ya, a propósito, Patmos es una isla que está aproximadamente como a 70, 80 kilómetros en el mar Egeo de Éfeso, ya de lo que sería en ese tiempo Asia Menor y de lo que es hoy en día Turquía. Ya, después tú lo puedes ahí googlear y buscar en el mapa. Así es que probablemente Juan está recibiendo la visita de estos pastores, de estos siervos, de estos doulos, ¿verdad?, como él mismo se expresaba, y a través de ellos les está enviando esta carta a las iglesias. Y luego le dice que a través de ellos, ¿verdad?, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es importante esta palabra, pronto. ¿Ya? Esta palabra literalmente significa en breve o rápido. ¿Ya? No significa luego, te lo quiero explicar, sino que en su sentido original se refiere ya a que cuando lleguen estos días del futuro, de la visión que Juan va a tener, ya los eventos que van a ocurrir sucederán rápido, sucederán presto, ya sucederán de manera rápida, abrupta. A eso es lo que se refiere esto cuando Juan dice las cosas que deben suceder pronto. Ya, más adelante va a decir de que sí, estamos cerca a estos días venideros, pero aquí está básicamente estableciendo esta idea de que estas cosas van a suceder, cuando empiecen a suceder, van a suceder rápido. Luego dice, y la declaró enviándola. Ya, esa palabra declaró literalmente significa las aclaró o las dio a entender con claridad. Eso es lo que significa esa palabra, declarar. ¿Ya?
o hacer entender con claridad. Luego dice enviándola. Esa palabra también es interesante porque literalmente en griego esa palabra significa aposteleia o aposteleilas. Y de ahí viene nuestra palabra epístolas o carta. Así que es interesante, ¿verdad?, que este envío ya es un envío, ya es como cuando tú envías un mensaje de texto. Esto básicamente en la tecnología que había aquí en aquellos días se materializó en una epístola, en una carta. Y es por eso que tenemos la epístola del apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, ya que más adelante las vamos a considerar. ¿Ya? Interesante, ¿verdad? Ahora dice, por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ya? Después vamos a ver la interacción de los ángeles con la humanidad, con los hijos del Señor, como dice Hebreo, que son siervos ministradores a nuestro beneficio, a nuestro servicio. ¿Ya? Y luego repite aquí Juan diciendo a su siervo Juan. Juan se consideraba un siervo, un doulos, un esclavo de Jesucristo, tal probablemente como estos siervos que le habían venido a visitar. Y es interesante que tanto Daniel como Juan, a propósito, hacen referencia a sí mismos, ¿verdad?, como siervos y referencia a los demás como sus hermanos y copartícipes en el Señor. Después vamos a ir profundizando en estos conceptos. Así que vamos a dejar hasta acá solamente el versículo 1, ya, solo para ir estableciendo la base de lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Así que te animo a que no te pierdas ninguno de estos estudios y que puedas ir valorando el poder sacar provecho, poder sacarle, como decimos, ¿verdad?, el jugo a la palabra del Señor, para que esto tenga un propósito de edificación, de transformación y de aplicación práctica también a tu vida, ¿ya? Así como el Señor tomó el tiempo para enviar esta revelación tan interesante a estos siervos, bueno, si tú también te consideras un siervo del Señor, aprovecha también esta bendición que Dios nos da de poder entender y tener en nuestras manos la Escritura y poder comprenderla y entenderla de mejor manera. Es interesante que este libro comienza diciendo que es para aclarar, no para confundir. Así es que vayamos con ese entendimiento al libro de Apocalipsis, ¿ya? No para confundir, sino para aclarar. Y es lo que esperamos también hacer en este estudio. Así que espero que te sea de provecho y motivación el estudio que vamos a comenzar. Espero que no faltes a ninguna de estas enseñanzas. Las puedes repetir, las puedes, ¿verdad?, retrasar, adelantar para poder comprender mejor cada una de las cosas que vamos a explicar y así sacar más provecho y sobre todo enamorarte de la Escritura. Ese es uno de mis objetivos principales, que te enamores de la Escritura, que disfrutes el poder sacar provecho y entendimiento claro y simple de la palabra del Señor. Así es que les doy un abrazo a la distancia. Próximo estudio continuamos con el versículo 2. Algunos estudios van a ser más rápidos que otros, vamos a avanzar varios versículos o incluso capítulos, pero en algunos casos solo vamos a avanzar poquito, ya con el propósito de ir entendiendo bien este hermoso y desafiante libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, y un abrazo a la distancia.